Dando inicio a esta guía práctica, es necesario resaltar desde conceptos hasta la importancia de la medida de caudales en la industria. Primeramente, tenemos que de forma general, un caudal se define como la cantidad de un fluido que circula a través de una sección transversal específica de un ducto. Aquí cabe resaltar que cuando se menciona fluido, nos referimos directamente a gases o líquidos. Comúnmente, estos caudales son identificados en flujo volumétrico o volumen por unidad de área. No obstante, existen distintos tipos de medición que más adelante se mostrarán. Hablando un poco de su relevancia, tenemos que es de vital importancia controlar los procesos industriales. Entre estos entran el conocer cómo regular los flujos de los fluidos en lo que respecta tanto a su cantidad como a su velocidad, evitando así fallos en los sistemas que nos permitan incluso lograr alcanzar una máxima eficiencia energética dentro de la empresa tras corregir ineficiencias que pueden existir en la misma. Esto permitiendo también una reducción de costos operativos al minimizar el consumo de energía. Por otro lado, y antes de entrar en materia, también cabe resaltar que la calidad del producto puede verse afectada al no tener un buen control sobre el flujo medido, pues esto es fundamental en diversos procesos de tal manera que mantengan proporciones adecuadas de los componentes, evitando variaciones que afecten la calidad del producto deseado. Como medición de flujos tenemos distintos métodos, encontrando la medición volumétrica de velocidad, másica y viscosidad como métodos que miden respectivamente el volumen, la velocidad, la masa y la viscosidad, a través de una tubería por unidad de tiempo. En estos casos, lo que respecta a velocidad y viscosidad se pueden transformar directamente en caudales volumétricos por relaciones matemáticas. Sumado a esto, encontramos también la medición de desplazamiento positivo, que consiste en el uso de un medidor de desplazamiento para el volumen que fluye en la tubería. También tenemos la presión diferencial como un método que se encarga de medir la diferencia de presión entre dos puntos de una tubería. Esta, similar a lo que nombré anteriormente, puede convertirse en un caudal al usarse una relación matemática. Finalmente, tenemos la medición de caudal por ultrasonido, donde se emplean ondas para medir la velocidad del fluido y calcular después el caudal. Estos distintos tipos de medición de caudal, junto a los regímenes laminar y turbulento, son consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar la elección de un tipo de medidor o sensor de caudal, pues dependiendo del proceso en el que se vaya a usar, el tipo de fluido, régimen o aplicación, pueden existir medidores que se adapten mejor a algunas características. Tipos de sensores del caudal. Caudalímetro másico Codioli. Puede medir prácticamente todos los fluidos, tales como detergentes, disolventes, combustibles, etc. En él hay dos sensores que detectan espacial y temporalmente los cambios resultantes en la oscilación del tubo en forma de desfase. El siguiente es el caudalímetro electromagnético. Este sensor se coloca en línea y mide la tensión inducida generada por el líquido a medida que fluye por la tubería. El transmisor toma la tensión generada por el sensor, la convierte en una medición de caudal y transmite esta medición en un sistema de control. Caudalímetro Vortex. Mide la velocidad del líquido con un principio de funcionamiento que se denomina efecto von Karman, mediante el cual se afirma que cuando el caudal pasa por un cuerpo escarpado, se genera un patrón respectivo de vórtices en remolino. Caudalímetro másico por dispersión térmica. El fluido extrae calor de un cuerpo más caliente cuando pasa junto a él. Este caudalímetro incluye dos sensores de temperatura PT100 para hacer sus mediciones. Un sensor mide la temperatura efectiva del fluido y establece con ella la temperatura de referencia. Caudalímetro por ultrasonido. Se utilizan dos sensores, uno a cada extremo del tubo de medición. Cada sensor puede transmitir y recibir alternadamente señales ultrasónicas a la vez que mide simultáneamente los tiempos de tránsito de la señal. Medidores de concentración por ultrasonidos. Crea ondas ultrasónicas que se propagan a lo largo del tubo. Posee una disposición doble de transmisor y receptor que permite realizar una evaluación muy precisa de los tiempos de transmisión
y las amplitudes de las ondas sonoras medidas. Este permite que se mida simultáneamente las velocidades del sonido, la densidad y la temperatura. Para el montaje y la metodología de la medición de caudal, tenemos el siguiente sistema, el cual se compone de un tanque de 5 litros sin tapa, tubería de PVC de media pulgada, una válvula de media pulgada tipo globo, sensor de flujo análogo de media pulgada, nuestra placa Arduino y un computador. También tenemos las conexiones que se hacen con cable de puente macho-hembra y cables de tipo AB USB para conectarlo al computador. Este sistema fue diseñado para que los resultados obtenidos basados en modelos lineales ideales no tuvieran un error considerable. Estos errores se pueden dar, por ejemplo, en primer lugar, por el flujo de caudal. El flujo de caudal es función tanto de la presión como de la altura del fluido. Para la presión se dejó el tanque sin tapa y para la altura del fluido, la descarga del fluido, la altura debe ser lo más mínima posible, aunque debe de obtener cierta cantidad de datos para la calibración. Otra consideración es de que el flujo debe ser laminar, ya que al ser turbulento puede obtener datos erróneos nuestro sensor. Otro es la temperatura. La densidad es una propiedad importante en nuestro sistema, por lo cual tenemos que asegurar que sea constante y no sea en función de la temperatura, por lo cual nuestro sistema debe dejarse en reposo durante 30 minutos con el agua cargada para que llegue a equilibrio térmico con el ambiente. Por otra parte, la apertura y cierre de la válvula debe ser de golpe, así como una entrada de tipo escalón, para que los errores sean mínimos. Para el montaje, iniciamos adaptando la tubería del fondo del tanque de 5 litros, ajustándolo con goma PVC y cinta teflón para evitar fugas. Conectamos dicha tubería al sensor de flujo y adicionamos otro tramo de tubería, como se observa en la figura. Conectamos los cables de puente de 5 voltios y GND, que son para la carga, como se ve en la figura. Y conectamos el otro cable, que es para la entrada del sensor a la placa de Arduino de pines digitales, que van del 1 al 7. Conectamos el cable de tipo AB USB del computador, de la placa Arduino al computador, y ubicamos la probeta en la descarga del sensor de flujo o báscula para la calibración. Para la metodología, observamos que el compañero abre la válvula de a golpe, o sea, una entrada de tipo escalón. Toma la medida durante cierto tiempo, ciertos segundos, la cierra y obtenemos el flujo total. La placa, el sensor de flujo le ha mandado a la placa de Arduino unos tipos de entrada de pulso, el cual todos estos datos han sido recolectados en el código de MATLAB, y obtenemos una serie de datos de pulso versus flujo medido. Ahora, para esto también tenemos que tener en cuenta el factor de calibración. Entonces, el factor de calibración para esta primera corrida es de 1. Como habíamos comentado, medimos el caudal que fue descargado y la cantidad de pulsos que el programa arrojó. Con estos calculamos el factor de calibración, que eso está en el capítulo de calibración, y modificamos el código y calculamos el error. De esta manera nos aseguramos
si nuestro sensor fue calibrado de manera correcta. En esta imagen de la derecha, en esta gráfica de la derecha, vemos lo que es la calibración del sensor versus el flujo. Vemos el volumen versus los pulsos del sensor. Y con estos datos obtenemos el factor de calibración, que es de 0.32 la pendiente. La parte B de esta ecuación lineal es 0, porque si extendemos, vemos de que para un volumen 0, los pulsos del sensor son 0. Entonces solamente tenemos que el factor de calibración es simplemente la pendiente. Y vemos que la regresión lineal es muy buena. Y en la parte derecha vemos en la primera gráfica en tiempo real la cantidad de líquido total. Apenas este se abre en 4 segundos. Y vemos de que este va aumentando a medida de que pasa el tiempo. Y para la tasa de flujo, para la gráfica de abajo, que es la tasa de flujo, vemos nuevamente de que esta se abre de manera constante. Se abre de golpe. El flujo trata de estabilizarse aproximadamente entre 8 y 10. Luego este sube un poco y nuevamente este baja, debido a que el cierre de la válvula fue de golpe, o sea, de tipo escalón. Continuando con lo explicado anteriormente, a continuación se explicará el calibrado de los sensores de flujo. Para ello, primero se introducirá algunos conceptos básicos sobre la calibración. En primer lugar, el proceso de calibrar consiste simplemente en comparar los valores que medimos en un instrumento o sistema de medición con los valores que medimos en un patrón o estándar. Y esta comparación la realizamos bajo unas condiciones específicas. Esto quiere decir que antes de realizar la calibración debemos fijar unas condiciones de temperatura y presión. Esto con el fin de garantizar de que este procedimiento sea reproducible. Por otro lado, calibramos con el fin de aumentar la confianza de las lecturas que obtenemos en este instrumento una vez está instalado en una planta. Ahora, la calibración se realiza en un rango. Y este rango se conoce como el rango de calibración. Es importante anotar que este rango de calibración puede diferir del rango del instrumento. Por ejemplo, podemos tener un caudalímetro que mide de 0 a 70 metros cúbicos por hora. Sin embargo, debido a los requerimientos del proceso, puede ser que el ingeniero de control decida solo calibrarlo hasta un rango de 0 a 50 metros cúbicos por hora. Ahora, otra cuestión que es importante mencionar es que dependiendo del proceso vamos a tener una desviación máxima permitida de un valor específico. Ese valor es el que conocemos como la tolerancia del calibrado. Una vez explicado esto, podemos pasar a las formas en que se puede calibrar un sensor de flujo. Y estas formas dependen del estándar que utilicemos. Entonces, existen tres estándares específicos o tres formas específicas en las que podemos calibrar un sensor de flujo. La primera es utilizando como estándar la medición de masa. La segunda es la medición de volumen y la tercera es utilizar como estándar otro sensor de flujo previamente calibrado. Ahora, empecemos con el primero. Si nuestra medida estándar es una medición de masa, se conoce como calibración gravimétrica. ¿Cómo realizamos esto? Tenemos un tanque en nuestro laboratorio y una válvula para abrir o cerrar, para dejar pasar o no dejar pasar el flujo. Entonces, si abrimos esta válvula, este flujo va a pasar a nuestro sensor. Y este sensor nos va a reportar en nuestro computador unos pulsos. Y esos pulsos van a corresponder a un peso de agua, a una masa de agua que vamos a tener en el tanque de llenado. Al final, los datos que vamos a obtener son la masa de agua almacenada en el tanque. Vamos a tener el tiempo que tardamos en almacenar esta masa de agua y vamos a tener los pulsos que envía el sensor a nuestro computador. Ahora, si tenemos la masa de agua almacenada y hemos fijado unas condiciones de temperatura, utilizando la densidad podríamos calcular el volumen de agua almacenada y con el tiempo el caudal. Con estos datos podríamos ir a un software
para tratar los datos y construir una curva de calibración que nos relacione el caudal y los pulsos enviados por el sensor. Al final, podemos realizar una regresión lineal que nos permite obtener un modelo matemático que nos relacione el caudal en función de las señales del sensor. Y a partir de esto podemos obtener un parámetro que nos permitirá corregir el caudal medido por el sensor. A continuación, la calibración volumétrica. Este procedimiento es análogo al procedimiento de calibración gravimétrica. Sin embargo, si observan, aquí ya no tenemos una balanza. La razón es porque este tanque que vamos a tener acá está directamente rotulado con marcas de volumen. Es decir, que ya conocemos la capacidad volumétrica de este tanque. Así que al final estamos evitando un paso ese de convertir la masa a volumen, porque vamos a conocer directamente el volumen de agua almacenada. Al final vamos a tener volumen, tiempo, o sea, tenemos caudal y tenemos los pulsos del sensor. Esto lo llevamos a una curva de calibración y podemos obtener el modelo matemático del calibrado. Es decir, tenemos la corrección y podemos meterlo en nuestro programa y tendríamos ya pues el sensor calibrado. A continuación tenemos la última opción, que es la calibración por comparación. Este método de calibración es el más costoso porque ya no vamos a utilizar la medida de masa ni la medida de volumen, sino que vamos a utilizar un caudalímetro de referencia, es decir, un medidor de flujo que ya previamente está calibrado. Entonces, lo que realizamos es que conectamos los dos medidores de flujo a una misma línea del proceso. ¿Qué pasa? Que al final vamos a tener los pulsos que nos devuelve este medidor a calibrar y los pulsos que vamos a obtener de este medidor de referencia. Tenemos estos dos datos, podemos llevarlo a una curva de calibración en el que relacionamos la señal del sensor que queremos calibrar y la señal del sensor de referencia. Al final vamos a tener una función matemática que nos relaciona esta señal del sensor a calibrar y la señal del sensor de referencia. Entonces, estas son las tres formas en las que se puede calibrar el sensor. En nuestro equipo de trabajo utilizamos por cuestiones de economía los dos primeros métodos. Y eso es lo que le vamos a mostrar a continuación. Como sabemos, el sensor que queremos calibrar es de tipo turbina, llamado YF-S201. Entonces, lo primero que hacemos o que realizamos fue ir al laboratorio y, como sabemos, realizamos diferentes corridas para obtener el volumen que se almacena en un tanque y los pulsos correspondientes a ese volumen. Es importante aclarar que esta forma de calibración es la calibración volumétrica, porque estamos midiendo volumen. No obstante, nosotros también realizamos la calibración de forma gravimétrica. Sin embargo, solo lo estamos reportando, pues estamos reportándoles la forma volumétrica. A continuación, utilizando el volumen y los pulsos, podemos construir una curva de calibración. Y con esta curva de calibración, si observamos, primero tenemos el coeficiente de correlación que nos indica que hay una relación bastante lineal entre las dos variables. Además, tenemos aquí este valor característico que es 0.32 y es el factor de corrección que nos va a permitir calibrar el sensor. Adicionalmente, una vez se ha obtenido este modelo matemático, podemos estimar el volumen calculado y con el volumen que medimos en el laboratorio podemos calcular pues, el error asociado a esta calibración. Bueno, una vez hemos encontrado este modelo, podemos pasar a explicar el código que se implementó en MATLAB para el funcionamiento del sensor. Este valor es muy importante porque, como lo explicará mi compañero Alberto, fue el que se incluyó en el programa de MATLAB debido a que fue el que se obtuvo al momento de calibrar el sensor. Explicación del código de MATLAB para el sensor de flujo YF-S201. Comenzamos primeramente con la configuración de los pines. Establecemos como la variable flow sensor al puerto donde se encuentra conectado nuestra señal, el cable amarillo, en la conexión física en el pin D2 de la placa de Arduino. Seguimos estableciendo una variable A
como el objeto de Arduino, donde configuraremos el puerto en que se encuentra conectado la placa y el tipo de placa. Aquí debemos cambiar de acuerdo al puerto donde esté conectado nuestra placa de Arduino. Procedemos a configurar el pin para tener el tipo de entrada de la cual estamos recibiendo señales. Entonces establecemos primeramente el objeto que sería nuestro Arduino, como que establecimos en la línea anterior, en el puerto D2 como una entrada digital. Procedemos con la iniciación de variables. La primera sería el F de calibración, que sería nuestro factor de calibración. Este lo obtenemos de una calibración anterior y posteriormente establecemos unos contadores que nos servirán de referencia con valores iniciales 0 para nuestros cálculos, seguidamente de un tiempo 0 y un número de iteraciones 0. Establecemos también la iniciación de las matrices para almacenar los diferentes datos a lo largo del tiempo. Primero la matriz de tiempo, empezando con ceros, la matriz de datos de flujo en ceros y finalmente la tasa de flujo en ceros. Procedemos con la creación de una figura con el fin de observar gráficamente los datos. Establecemos un subplot donde vamos a graficar el tiempo contra los datos de flujo. El eje X será nuestro tiempo, el eje Y será nuestra cantidad de líquido y la siguiente imagen, nuestro siguiente plot, sería una gráfica de tiempo versus tasa de flujo. Luego procedemos efectivamente con nuestro bucle principal. Establecemos un while con true para tener una medida constante de tiempo. Sin pausas, establecemos un formato long para obtener datos que lo podamos observar de la mejor manera. Empezamos con la lectura del sensor, donde vemos que la variable current time es una variable que nos guarda el tiempo actual. Posteriormente tenemos otro bucle dentro del bucle con el fin de establecer un pequeño trozo de tiempo que sea menor a un segundo, en el cual vamos a tener el flujo que teníamos en la medida anterior y la lectura del pin digital nueva. Entonces esto se va a ir repitiendo y va a ir sumando el anterior con el fin de tener la cantidad de pulsos totales. Procedemos a calcular la tasa de flujo. Agregamos a nuestro contador un 1 y calculamos la tasa de flujo. La tasa de flujo es igual al número de pulsaciones que tenemos en la anterior lectura por el factor de calibración y nos queda en unidades de litros por minuto. Reiniciamos nuestro contador y seguimos con el cálculo de la cantidad de litros que ha pasado a lo largo del tiempo. Aquí es flujo en mililitros y es la tasa de flujo como lo tenemos en unidades de litro por minuto. Al dividirlo por 60 y multiplicarlo por 1000 obtendríamos la cantidad por segundo en mililitros por segundo. Posteriormente, al ser esto un bucle, vamos a ir sumando el anterior con la medida actual. Posteriormente, esos datos los almacenamos en las matrices creadas anteriormente, ubicándolos en la última posición de dichas matrices. Entonces sería la matriz de tiempo, la matriz de flujo y la matriz de velocidad de flujo. Luego seguimos con la impresión de resultados, donde vamos a tener en el Command Windows la tasa de flujo y la cantidad de líquido a lo largo del tiempo. Finalmente tenemos la actualización de la gráfica en vivo, en la cual vamos a ver una demostración en la cual vamos a ir a lo largo del tiempo, vamos a ver cómo fluctúan cada una de las gráficas, tanto de flujo como velocidad de flujo. Tenemos una espera de 0.1 segundos y finalmente una limpieza de la configuración. Procedemos a eliminar la conexión de Arduino para evitar conflictos y una eliminación de las variables en el workspace. En nuestro código en funcionamiento podemos observar nuestra gráfica de cantidad de líquido que ha pasado por el sensor, así como la tasa de flujo. Observamos que para nuestro caso obtenemos un resultado de 1.07 litros.